Saludos amigos, bienvenidos a nuestro curso de programación en Python. Hoy vamos a estar conociendo qué son las listas en Python, cómo podemos utilizarlas y para qué sirven. Imaginémonos, por ejemplo, que necesitamos leer, almacenar, procesar y finalmente imprimir una gran lista de números, sé yo, 20, 100 números, 500, 2000 números. Sería muy difícil, muy cuesta arriba, tener que utilizar una variable separada para cada número. Es aquí entonces donde entran en juego las listas. Hasta el momento solo hemos visto valores escalares, como comúnmente se le llama, haciendo la analogía con las matemáticas. Ahora vamos a ver una lista que no es un valor escalar, sino que es un objeto. Un objeto que es capaz de almacenar múltiples valores distintos. En Python, para declarar una lista, lo hacemos tal cual como con una variable. La diferencia es que en lugar de yo almacenarle un valor, yo le puedo almacenar un conjunto de valores. Yo puedo almacenarle estos valores, por ejemplo. Los valores no necesariamente han de ser del mismo tipo, pueden ser de tipos distintos en la misma lista y no pasa nada. Podemos imprimir esta lista para ver el resultado, que es el grupo de elementos que están contenidos dentro de esa lista. Ahora bien, si yo quisiera, en lugar de imprimir la lista completa, imprimir un elemento específico, yo quisiera imprimir el primer elemento de la lista o el último elemento o este elemento. Las listas tienen lo que se le conoce como índices. El índice es un valor que se utiliza para representar cada elemento dentro de la lista. Sabemos que los valores de esos elementos pueden cambiar durante la ejecución del programa, así como cambian los valores de una variable. Ahora, si yo quisiera imprimir el tercer elemento, sin importar el valor que tenga, si tiene 3, si tiene 100, si tiene 1000, yo debo referirme a ese elemento a través de su índice. El índice en las listas va desde 0 hasta n-1. O sea que este sería el elemento de índice 0, de índice 1, de índice 2, índice 3, 4, 5, 6 y 7. Ahí están mis 8 elementos, de 0 a 7. Si yo quisiera imprimir este elemento, que es el elemento en el índice 6, yo puedo indicar que voy a imprimir de la lista A el elemento en la posición 6, posición de índice 6, que es este elemento de acá. Hacemos la prueba y vemos cómo el resultado no me imprime toda la lista, sino que me imprime el elemento específico que estoy requiriendo. Los índices de las listas en Python también pueden ser negativos. Por ejemplo, yo podría imprimir la lista A en su elemento -1. -1, si nos fijamos, esto va desde 0 hasta n-1. El -1 hace referencia al último elemento de la lista. Aquí estamos imprimiendo true, que es el último elemento. Si yo quisiera imprimir el elemento anterior, yo podría imprimir el elemento de la lista A en la posición -2. Y así puedo seguir haciendo -3, -4, -5, etc. Fíjense que es el mismo resultado imprimir el elemento en la posición -2 que el elemento en la posición 6, porque corresponde al mismo elemento. Entonces, los índices
podemos usar tanto valores positivos como valores negativos. En caso que queramos saber la cantidad de elementos que tiene una lista, podemos utilizar la función len, que viene dada en Python. Por ejemplo, si tenemos aquí cantidad de elementos, yo puedo decir que eso va a ser igual a la función len aplicada a la lista A. Esta función recibe como parámetro una lista y devuelve como resultado la cantidad de elementos de dicha lista. Ejecutamos el código y vemos que tenemos 8 elementos en la lista A, que también podría indicar aquí directamente la función, sin tener que almacenar el resultado en una variable. Ambas formas son correctas, dependiendo de lo que se quiera. Si ese valor se quisiera poder utilizar más adelante, entonces es recomendable almacenarlo en una variable, porque es un valor que puede ir cambiando. La lista puede incluir nuevos valores o puede eliminar elementos de la misma. ¿Y cómo es esto posible? Bueno, pues Python tiene dos funciones que sirven para agregar elementos a una lista. Tiene la función append, que agrega un elemento al final de la lista. Vamos a llamarle último elemento. Y luego de eso vamos a imprimir la lista. Vemos que ahora hay un nuevo elemento que antes no estaba, que tiene el valor último elemento. Además de append, también podemos utilizar insert. Insert para agregar un elemento, pero en este caso podemos especificar exactamente en qué posición de esa lista queremos agregar ese elemento. Si yo lo quiero agregar al inicio, en la posición 0 o posición de índice 0, y le llamo entonces primer elemento. Luego imprimo la lista A y vemos que agregué un elemento, pero no lo agregué al final, sino que lo agregué al inicio de la lista. Esa es básicamente la diferencia entre append e insert. Con append agregamos un elemento al final de la lista. Siempre cada elemento que agreguemos aquí se va a agregar al final de la lista. En el caso de insert podemos especificar una posición en la cual queremos agregar dicho elemento. Yo quiero agregar este elemento que se llama primer elemento en la posición 3, por ejemplo. Vemos que la lista sigue con sus mismos valores hasta que yo agrego lo inserto en la tercera posición, 0, 1, 2 y 3. Aquí está primer elemento y todos los demás elementos se corren una posición hacia la derecha. Esa es la forma en la cual podemos agregar elementos a una lista. Ahora bien, también podemos eliminar o remover elementos de una lista. Si yo quiero, por ejemplo, remover el elemento con valor 3 de la lista, yo utilizo el método remove y le especifico el valor que yo quiero remover. No el índice, sino el valor. Él va a eliminar el primer elemento que encuentre con ese valor en la lista. Si hay más de uno, solo va a eliminar el primero. Vamos a imprimir la lista aquí al final para ver el resultado. Vemos cómo ya el primer elemento no es el 3, ese elemento queda eliminado y ahora la lista tiene un elemento menos. El segundo 3 se queda presente, no es eliminado, solamente remueve la primera ocurrencia de ese valor. Ahora también podemos utilizar el keyword o palabra reservada del.
donde podemos eliminar un valor o un grupo de valores de la lista. Yo puedo decirle que quiero eliminar el valor en la posición 2, que sería primer elemento, 0, 1 y 2. Y voy luego de esto a imprimir la lista. He eliminado el valor que se llama primer elemento de mi lista. Ahora bien, adicional a eso, no necesariamente vamos a eliminar valores o elementos de uno en uno. Quizás necesitamos eliminar más de un elemento. Y eso podemos hacerlo con los slides o tajadas, que básicamente consiste en agregar una secuencia o un rango de índices para tomar una acción con esos índices. Si yo quisiera eliminar, por ejemplo, 3 elementos, estos 3, posición 0, 1, 2, 3, posición 4, 5 y 6, yo quisiera eliminar. Yo puedo decirle que quiero eliminar desde la posición 3, desde la posición 4 hasta la posición 7, siendo el 7 excluyente. Ahí yo estaría eliminando los elementos de la posición 4, 5 y 6. Fíjense cómo mi lista ha cambiado, tiene ahora mucho menos elementos. En lugar de yo eliminar solo un elemento de aquí, yo eliminé el elemento 4, 5 y 6. Que serían estos 4, 5 y 6. Y aquí debajo, luego de primer elemento tenemos el 1 y luego en lugar del 9 ya tenemos true. Estos 3 elementos fueron eliminados de mi lista. Eso es lo que se conoce como un slice y es algo que se puede utilizar no solo para eliminar elementos, sino también para hacer asignaciones. Por ejemplo, si yo tengo esa lista y yo quisiera tener una lista B que sea igual a estos 3 elementos, yo puedo decir que B va a ser igual a en la posición 1 hasta la posición 4. Y estaría diciendo que la lista B va a ser igual a los elementos 2, 3 y 1, extraídos desde la lista A. Vemos entonces el resultado donde tenemos una lista A y donde la lista B va a ser igual a los elementos desde el 1 hasta el 4, excluyendo el 4, que serían estos 3. Es decir, el resultado de la lista B. Como en los slides utilizamos el índice, es válido también utilizar índices negativos. Yo puedo decir que la lista C va a ser igual a los elementos de la lista A desde el índice 2 hasta el índice menos 2. Este es el índice 2, el índice menos 2 es este string, pero el último índice se excluye del rango. Entonces, yo tendría estos elementos como una nueva lista almacenada en C. Al imprimir entonces la lista C, yo tendría los elementos 3, 1, 9 y menos 2, que son estos de acá, desde el índice 2 hasta el índice menos 2. Esta es la introducción que vamos a ver a las listas. Hay otros conceptos relacionados a las listas que vamos a ir introduciendo más adelante a menudo que vayamos desarrollando el curso.